todos, bienvenidos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros acá en Galileo para dar inicio a los seminarios filosóficos. Antes de eso, como lo hacemos en cada ocasión, aprovechamos para recordarles brevemente que el próximo lunes a las 19:30 continuamos con las conferencias, conversaciones sobre técnica. Recuérdenlo, el lunes a las 19:30, y en esa ocasión el encargado de exponer será Oscar del Barco, y en la conversación con sus colegas Emanuel Bisset, Luis García y Gustavo Cosacó. Y el mes de abril, además de esa actividad, es el mes en el que comenzamos con los distintos seminarios. Por lo tanto, para el miércoles 25, miércoles 23, ¿verdad? Sí, miércoles 23 a las 19:30 también comenzamos con los seminarios de arte. En esta primera ocasión del miércoles 23 va a estar Marcelo Nucenovich, que alguna vez estuvo aquí en Galileo, es un experto en historia del arte de Córdoba. Está presentando su nuevo libro sobre el tema, y entonces él va a ser el encargado de abrir estos seminarios de arte en este comienzo sobre la historia del arte en Córdoba, y después habrá una segunda ocasión, ya se le informaremos con más detalle oportunamente, en el mes de mayo, para hablar sobre el fenómeno del arte contemporáneo. Eso será más adelante, ¿verdad? 19:30, siempre 19:30. Bueno, y entonces, como abril es el mes de los seminarios, hoy tiene que comenzar el seminario filosófico, que decíamos en la presentación que hemos hecho en las carpetas, es una sana y muy grata costumbre que se acuñó aquí en Galileo desde hace ya varios años. Es uno de los seminarios de mayor continuidad, permanencia en el tiempo. De modo que para nosotros, y seguramente para muchos de ustedes también, es una grata experiencia, y sobre todo recibir a un amigo de la casa. No es la primera vez que nos está acompañando, José González Ríos, que ustedes saben que es un joven filósofo, que además de investigador, profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires, también es autor. Su último libro, Filosofía, la potencia de una pregunta imposible, que más o menos el título, José, ¿no? Sí. Más o menos, sí. Está en la librería, cualquier cosa se lo pueden solicitar a Paula. Y hoy José abre entonces seminarios filosóficos para hablarnos sobre la fuerza o la potencia simbólica del mito de Prometeo y las diversas consideraciones en torno de la invención de lo humano a través de la historia del pensamiento. Un temazo, ¿verdad? Así que muchas gracias nuevamente por haber venido, y José, como siempre, un abrazo y te escuchamos con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. La verdad que sí, es un placer para mí llegar a Córdoba, reencontrarme con la familia, con amigos. Me doy cuenta que los últimos viajes a Córdoba siempre ahora vengo cargado o de ropa de bebé o de libros, y que solo con alguna remera o alguna muda de ropa. Pero es muy grato, y además me pone muy contento realmente, me da alegría el que este año continúen las actividades del Galileo a cargo de Ana María, de Alberto, ofreciendo las actividades que ofrecen. Así que celebro esa continuidad, que también es un modo de homenajear algo que Oreste comenzó oportunamente. Hoy nos reúne un tema por el que tengo mucho afecto, es decir, algo que me da mucha alegría, porque para pensar hace falta sentir esa alegría. Y entonces, cuando preparaba nuestra presentación, disfrutaba de la alegría de pensar para nosotros. El desafío de esta tarde es concebir a Prometeo como una metáfora absoluta. Recojamos este concepto de metáfora absoluta. Y por otro lado, mostrar cómo en esta metáfora absoluta
que es Prometeo, se pone en juego la invención de lo humano. Y para esto tengamos tan solo presente en el inicio que el término latino inventum, ¿no?, neutro, tiene dos posibles traducciones. O bien descubrimiento, ¿no?, poner de manifiesto algo que está oculto, o bien invención, en el sentido quizás más corriente de ofrecer algo nuevo donde antes no había nada. Y esto porque muchas veces en la figura de Prometeo se encarna o bien el creador del género humano, o bien aquel que le dio sentido, que le dio una orientación al género humano. Entonces he pensado en nuestro diálogo, nuestro intercambio, en dos tiempos. Un primer momento ciertamente sistemático, si quieren, acerca de qué es esto de una metáfora absoluta. Y en un segundo momento, un recorrido histórico por algunas entonaciones de la metáfora absoluta Prometeo, desde los griegos hasta la actualidad. Por supuesto que ambas dimensiones, la sistemática y la histórica, están siempre vinculadas, siempre imbricadas. Lo primero que sale al encuentro es una pregunta ciertamente capital, ciertamente decisiva para nosotros, que es: ¿qué lugar ocupa la metáfora en el lenguaje filosófico? Esto es, si la metáfora es un recurso auxiliar del lenguaje, y en el caso de la filosofía, del lenguaje conceptual, o bien el lenguaje mismo puede ser concebido tan solo como un conjunto de metáforas. Esto guía un poco nuestra presentación. Lo que es cierto es que desde el punto de vista histórico, los filósofos se han servido en la presentación de sus pensamientos de diversas metáforas. Quizás no han especulado acerca del sentido de la metáfora en sus presentaciones, pero sí se han servido de ellas. Tengamos el caso de la figura de Prometeo en el diálogo Protágoras de Platón, la metáfora de la caverna en el libro sexto y séptimo de la República, también platónico, y Platón continuamente sirviéndose de metáforas y de mitos, y el mito como un género de la metáfora, una especie suya, precisamente como orientaciones que muchas veces alcanzan una fuerza expresiva mayor que los conceptos. Pensemos el caso precisamente de Platón, cuando él se dispone a hablar acerca del principio de lo real, esto es, la idea de las ideas, la idea de lo bueno en sí, de lo to agatón, renuncia a un lenguaje conceptual descriptivo para servirse de tres imágenes o metáforas que son el sol, la línea y la caverna, porque por medio de ellas puede mostrar algo simbólicamente que el lenguaje conceptual no alcanza a mostrar. Entonces en Platón y en la tradición que le sigue a Platón encontramos precisamente el uso continuo de metáforas, y muchas veces con una mayor plasticidad, con una mayor fuerza expresiva que los conceptos. De hecho, podemos hacer referencia a algunos pasajes donde el antagonista, discípulo y luego antagonista de Platón, Aristóteles, rechaza el uso de metáforas en el lenguaje filosófico. Dos pasajes tan solo, uno de la Poética, libro 13, número 1457b, y otro de la Retórica, 1404b. En esos pasajes, expresamente Aristóteles se refiere a la necesidad de renunciar a la metáfora en el lenguaje filosófico. La definición tiene que estar guiada por conceptos, en virtud de su universalidad y objetividad. Ahora bien, ¿en qué momento
de la historia del pensamiento empezamos a encontrar reflexiones profundas acerca del sentido del lenguaje conceptual y del lenguaje metafórico en las cuestiones de la filosofía. Y quisiera referirme en este punto brevemente a un texto por el que tengo mucho aprecio. Es un texto muy breve y muy potente en el ámbito de la reflexión filosófica. Es un texto de Federico Nietzsche que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. En rigor es una conferencia que Nietzsche compone en 1874, un año después del nacimiento de la tragedia, en una conferencia que piensa dictar en la Universidad de Basilea, y ahí ofrece precisamente una especulación muy oportuna para nuestra labor sobre el concepto o la metáfora de la verdad. Y precisamente lo que nos va a ofrecer el texto de Nietzsche es la consideración de que el lenguaje en su conjunto, e incluido en esto el lenguaje conceptual de la filosofía, no es más que un conjunto de metáforas del que hemos olvidado que lo son. Y esto por una labor del entendimiento. El entendimiento, para Nietzsche, es el órgano del engaño y el órgano del olvido, que olvida que en su origen toda expresión del lenguaje es una metáfora, un símbolo que se refiere a algo. Y entonces miren de qué modo Nietzsche sintetiza en este texto qué sea entonces la verdad, el concepto de verdad. ¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como simple metal. Si esto es así, y podemos aceptar por un instante que el lenguaje en su conjunto y el lenguaje filosófico en particular no es más que un conjunto de metáforas para expresar lo real, el sentido o las cuestiones de la filosofía en general, nos acercamos a una libertad de pensamiento que el concepto no ofrece. Porque el concepto, según lo concibe la tradición, tiene las notas de la universalidad y de la objetividad, frente a la singularidad y la subjetividad de la metáfora. La metáfora, a diferencia del concepto, no tiene la necesidad, la obligación de la objetividad y de la universalidad en un desenvolvimiento histórico. Porque nosotros podríamos pensar que el concepto va complejizándose, va objetivándose en el devenir de la historia, en una suerte de enviclum, de evolución. Pero la metáfora no es necesariamente evolutiva, porque no expresa de la universalidad y la objetividad. Entonces, cuando proponemos un recorrido de una metáfora, un recorrido histórico de una metáfora, como puede ser el caso de Prometeo, no avanzamos sobre una historia evolutiva. No vamos a pensar que desde Hesíodo hasta Freud, Camus, André Gide o cualquiera de los que han entonado la metáfora de Prometeo, nos encontramos con una historia progresiva y evolutiva. En todo caso encontramos una imagen, una metáfora con la que un tiempo, un pensador, en el sentido amplio, ha buscado comprender su propio tiempo. Y eso es lo que vamos a ofrecer al recorrer brevemente algunas entonaciones
de la metáfora Prometeo, cómo cada tiempo buscó comprender la complejidad de aquello que definimos como real por medio de la metáfora de Prometeo, que es una de las más entonadas en la historia de la filosofía. Pero precisamente no encontramos allí una historia evolutiva, progresiva o con un sentido. Nos encontramos en medio de un laberinto. Y ese es el esfuerzo que ha llevado adelante un gran pensador contemporáneo, que fue quien acuñó el concepto de metáfora absoluta referido a Prometeo, que es Hans Blumenberg. Hans Blumenberg. B-L-U-M-S-W-H-J-I. Blumenberg, ¿no? Que en 1960 elabora los paradigmas para una metaforología. ¿Y qué es una metaforología? Es, como lo define él, una teoría de la inconceptuabilidad, un Begrifflichkeit, ¿no? Una teoría de la inconceptuabilidad. ¿Y qué es lo inconceptuable? Lo real en sí. Que sea lo real en sí mismo es inconceptuable. Y la metáfora absoluta, no busca volver comprensible lo inconceptuable. Quiere mostrar en todo caso su carácter incomprensible. No es que la metáfora quiere volver comprensible lo que no se puede comprender. Precisamente quiere ofrecer una imagen que preserva lo incomprensible de lo real. Y entre las metáforas absolutas, Blumenberg se ha dedicado a la metáfora de la caverna y a la metáfora de Prometeo en una obra monumental de lectura muy compleja que se llama Trabajo sobre el mito. Son 800 páginas dedicadas al mito de Prometeo, ¿no? Y él ha hecho investigaciones de largo aliento sobre distintas metáforas. Y no son un florilegio, un compendio de lugares donde aparece la figura de Prometeo. Es el esfuerzo por comprender filosóficamente el sentido que adquiere la figura de Prometeo en distintos tiempos en la historia del pensamiento. Y precisamente a la luz son ejemplos prácticos de precisamente el esfuerzo de su metaforología, o su teoría de las metáforas absolutas, o precisamente su teoría de la inconceptuabilidad, que tienen una dimensión teórica y una dimensión práctica o pragmática. Dice Blumenberg, definiendo, es una cita que quería compartir con ustedes, definiendo la metaforología: acercarse a la subestructura del pensamiento, a su capa inferior, al nivel donde se generan como su caldo de cultivo las cristalizaciones sistemáticas sobre el mundo. A ese telón de fondo nos conduce el esfuerzo de la metaforología, o esta reivindicación filosófica de la metáfora. Porque, insisto una vez más, aquí la metáfora en el pensamiento de Blumenberg no es un recurso ornamental del lenguaje. No tiene la función decorativa, ilustrativa del lenguaje. Tampoco es un elemento de un lenguaje preconceptual que tiene que pasar a la dimensión conceptual como del mito al logos, sino que precisamente es la expresión lingüística más profunda que se puede ofrecer para la comprensión de aquello que denominamos real. No para disolverlo en una comprensión, sino para preservar su imposibilidad. Porque lo que va mostrando Blumenberg, y ustedes lo verán en el recorrido que hagamos concreto sobre Prometeo, no es la unicidad de la figura de Prometeo como metáfora absoluta, sino mostrar los diversos sentidos y hasta antagónicos que ofrece la figura de Prometeo, como luego lo puede hacer la de la caverna, que es de donde se quiere salir, pero a la vez donde se quiere volver. Salimos a la mañana de casa
pero queremos volver a la tarde al rancho. Entonces, esa contradicción de sentidos, o la metáfora del libro también, ¿no?, que es lo que me da una comprensión de la naturaleza, pero a la vez también me aleja de la naturaleza. Y Prometeo también aparece como el benefactor de los hombres, pero a la vez como aquel que, por ser benefactor de los hombres y robarle el fuego a Zeus, hace que la humanidad reciba todos los males a través de la primera mujer elaborada, que es Pandora. Porque precisamente así Zeus castiga a los hombres, fruto del robo de Prometeo, entregándoles la caja de Pandora, que cuando la abren se desperdigan todos los males, ¿no? Y lo único que queda cuando se la tapa es la esperanza, ¿no? Quizás las falsas esperanzas, ¿no? Entonces quiero decir, Prometeo es benefactor de los hombres, pero a la vez también es de quien se desprenden todos los males que aquejan a los hombres. Entonces la metáfora, a diferencia del concepto, permite ese movimiento contradictorio, que no tiene que disolverse en una afirmación o en algo superador, sino que permite mantener en un mismo plano, en una misma dimensión, la contradicción, que, como dirá Nietzsche, es madre de todas las cosas. Porque continuamente vivimos en medio de eso. Estoy profundamente enamorado de mi compañero, de mi compañera, y no pasaría un día más porque no lo soporto, y en esa contradicción continuamente me mantengo. Entonces la metáfora permite ese movimiento contradictorio que el concepto, en virtud de su definición, no puede tolerar, o tiene que mostrar una evolución en el modo de ser concebido. Entonces ese es el modo en el que me gustaría que podamos tener presente en qué sentido vamos a servirnos de la figura de Prometeo, como una metáfora absoluta. Pues luego podemos profundizar en nuestro diálogo sobre esto, pero entonces descendamos ahora brevemente hacia ese bosquejo de la historia de la figura de Prometeo. Para aquellos que no conocen el mitema, y el mitema es la estructura mínima del mito, o sea, elementos que por lo general se preservan de versión en versión, digamos lo siguiente, que Prometeo es una suerte de primo de Zeus, hijo de un titán, Japeto, como Zeus, lo es de otro, de Cronos. Las tradiciones se dispersan sobre su nombre, pero hay ya una consolidación de que el nombre Prometeo procede de la raíz indoeuropea. El indoeuropeo es como una lengua originaria de la que proceden luego el hebreo, el griego, el latín, ¿no? Y hay una raíz man, ¿no?, que está presente en Prometeo, que guarda relación con los términos de la previsión, la reflexión, el carácter anticipador, ¿no?, que define precisamente la figura de Prometeo, frente a la de uno de sus hermanos, Epimeteo, que precisamente por oposición a él es el que actúa con retardo, el lerdo, el sonso. Pero ojo, porque cuando nos acercamos a la entonación romántica del mito de Prometeo y vamos hacia el texto Pandora de Goethe, ahí vemos una reivindicación de Epimeteo y precisamente un elogio de este retardo, de este actuar con demora para la reflexión filosófica. Pero tradicionalmente se hace esta contraposición entre Prometeo, el anticipador, el que prevé, el vaticinador de cierto modo, y Epimeteo, que es el que actúa con retardo. Hay 3 episodios con los cuales se
da la condena por parte de Zeus a Prometeo. En primer lugar, en ocasión de ciertas festividades, donde precisamente Prometeo ofrece un banquete y le solicita a Zeus que elija una de las bolsas de una gran vaca, ¿no?, que ha dividido, en donde ha puesto de un lado la carne y los órganos y en el otro los huesos sin más. Y decora el follaje, digamos, donde están los huesos, con una grasa luminosa para que precisamente Zeus elija esa bolsa, que es la que elige, y al sentirse engañado, ¿no?, toma ciertos reparos respecto de la figura de Prometeo. Luego, un segundo episodio guarda relación precisamente con el robo de las semillas del fuego de Hefesto, que Prometeo le da a los hombres, ¿no?, para el desarrollo de la técnica, la cultura, etc. Y precisamente por esto segundo es castigado Prometeo y encadenado a una piedra en el Cáucaso, ¿no?, donde pasa bastante tiempo mientras un águila le devora sistemáticamente el hígado, que noche tras noche se le va regenerando, hasta que llega Heracles, ¿no?, y de un flechazo abate el águila, y Zeus, ¿no?, precisamente festejando la actuación de su hijo, decide liberar a Prometeo, que sin embargo se ve forzado a llevar siempre, digamos, un fragmento de la piedra sobre su espalda. Estos son elementos que más o menos de relato en relato se preservan. El punto quizás más importante de inflexión es que en algunos relatos Prometeo es inventor del género humano, mientras que en otro es tan solo su benefactor. En las primeras dos grandes versiones que tenemos del mito, que son la de el poeta Hesíodo y el trágico Esquilo, Prometeo aparece tan solo como un benefactor de los hombres. Pero ya a partir del relato que Platón ofrece del mito en Protágoras, ahí Prometeo es precisamente inventor del género humano. Y esa es una versión que va a tener mayor proyección. Acerquémonos brevemente hacia el relato que ofrece Hesíodo en la Teogonía. Ustedes saben que de los dos grandes poetas que nos han quedado de la antigüedad, de los primeros grandes poetas, que son Hesíodo y Homero, precisamente Hesíodo es quien nos ofrece la teogonía o la generación de dioses. Y en ese contexto, al referirse a la tercera generación de dioses, es donde nos narra su versión del mito de Prometeo. ¿Y cuál es el sentido que Esquilo ofrece en su relato? Que, vamos a ponerlo así, ustedes encontrarán en la Teogonía desde el verso 510 en adelante. Ahí el esfuerzo de Hesíodo es mostrar cómo, con el reinado de Zeus, llega al Olimpo una suerte de justicia que viene a abolir la tiranía de Cronos y la crueldad de Cronos. Entonces Zeus es quien finalmente pone justicia en el Olimpo. Y precisamente fruto de la impartición de la justicia que impone Zeus es que es condenada la astucia de Prometeo. El esfuerzo de Hesíodo, cuando ustedes lean o si han leído el relato, es mostrar precisamente un ejemplo de justicia impartido por Zeus. Precisamente Prometeo es quien ha querido violentar al justo Zeus. Porque precisamente estamos en un tiempo donde lo que se intenta mostrar es el manto de sentido que ha puesto a lo real la mitología,
que nos llega sobre todo a través de Hesíodo y Homero. Pero la figura de Prometeo comienza a complejizarse en la tragedia de Esquilo, el primero de los tres grandes trágicos de Esquilo, Sófocles y Eurípides, en el fragmento que nos ha llegado. Porque piensen ustedes que es muy poco lo que nosotros hemos recibido de la tragedia griega. Cada tragedia estaba compuesta de 3 piezas. La única tragedia completa que tenemos es la Orestíada de Esquilo, pero luego tenemos fragmentos de diversas tragedias. En el caso puntual de la de Prometeo, tenemos la tragedia El Prometeo encadenado, pero se ha perdido el Prometeo liberado y el Prometeo junto al fuego. Y en ese Prometeo encadenado, que es lo poco que hemos recibido de la tragedia de Esquilo, la figura de Prometeo adquiere una mayor complejidad, porque precisamente se pone a tono de lo que los trágicos quieren mostrar, y es precisamente la necesidad de conciliar de cierto modo la justicia divina, la diké, con las leyes y las costumbres humanas, siempre señalando el modo en el que, digamos, las costumbres humanas o el género humano es castigado cuando se violenta la justicia divina. Pero en ese juego nos pone Esquilo. Por un lado, por supuesto, él va a mostrar cómo Prometeo viene a violentar la justicia divina. Pero también va a referirse mucho al carácter hasta ciertamente injusto y violento y tiránico que tiene Zeus respecto de Prometeo. A Esquilo le parece desmesurada la acción de Zeus sobre Prometeo. Y eso uno lo puede ver cuando va viendo los parlamentos del coro en la tragedia. Eso también tenganlo presente. Cuando uno lee la tragedia, el coro es precisamente el lugar donde se pone de manifiesto el pensamiento del dramaturgo, del trágico, ¿no? Del pensador, sin más. Y entonces cuando uno va siguiendo los coros del Prometeo encadenado, ve repetidas veces cómo Esquilo se refiere al carácter violento, tiránico de la figura de Zeus. Por ejemplo, les diría que presten atención en los versos 185, 333, 224, 25, ¿no? Y precisamente cuando se refiere a las ministras que acompañan a Zeus, que son Kratos y Bias, son la fuerza y la violencia. Entonces, para Esquilo, precisamente Zeus imparte justicia por medio de la fuerza y la violencia. Y se refiere en un extenso parlamento acerca de los beneficios que la acción de Prometeo trae a los hombres, a partir sobre todo del verso 445. Dice brevemente, leo un pasaje. Pero oídme las penas que había entre los hombres y cómo a ellos, que anteriormente no estaban provistos de entendimiento, los transformé en seres dotados de inteligencia y en señores de sus afectos. En un principio, aunque tenían visión, nada veían, y a pesar de que oían, no oían nada, sino que, igual que fantasmas de un sueño, durante su vida dilatada, todo lo iban amasando al azar. No conocían las casas de adobes cocidas al sol, ni tampoco el trabajo de la madera, sino que habitaban bajo la tierra, como las ágiles hormigas en el fondo de grutas sin sol. No tenían ninguna señal para saber que era el invierno, ni de la florida primavera. Todo lo hacían sin conocimiento, hasta que yo les enseñé los
hortos y acaso de las estrellas, cosa difícil de conocer. También el número, destacada invención, descubrí para ellos. Y la unión de las letras en la escritura, donde se encierra la memoria de todo, artesana que es madre de las musas. Y entonces comienza a hacer un elenco de cada una de las artes, tanto las artes mecánicas como liberales, que él fue, precisamente con las que él fue dotando al género humano de conocimiento. Entonces, precisamente, Esquilo viene a justificar, de cierto modo, ¿no?, la transgresión que realiza Prometeo al robar el fuego a Zeus. Pero claro, sobre este carácter de las técnicas que son enseñadas, aparece el relato que ofrece Platón. Y la visión de Platón, en este punto, es la de un Prometeo como un sofista. Esto lo ofrece Platón en su diálogo Protágoras, en los pasajes 320 a 323. Les doy estas referencias como invitaciones a la lectura, digo, no por un ejercicio de erudición, pero sí tengo que mostrarles que leí algo. No, pero es una invitación realmente para que sean textos que ustedes luego visiten. Y en esto hay que tener presente, y digámoslo seriamente, que cuando pensamos que la tensión en filosofía es entre Platón y Aristóteles, es una gilada. Es una boludez, si me lo permiten. Porque precisamente Platón y Aristóteles son del palo, son de la misma familia. 20 años se pasa Aristóteles junto a Platón. Las discusiones que tienen son si la sustancia o la forma está separada o en la cosa, si participa, si no participa. Es decir, son dos señoras tejiendo discusiones especulativas, pero la verdadera tensión filosófica a la que se enfrenta Platón es contra los sofistas. Esos son los que están en la vereda de enfrente. Y por eso muchos de los diálogos platónicos tienen el nombre de sofistas ilustres de su tiempo. El Gorgias, el Protágoras, el Hipias Mayor, el Hipias Menor. Un diálogo que lleva el nombre de sofista, sin más. Entonces ese es el genuino antagonismo que aparece en la filosofía platónica. Y el relato de Prometeo está enhebrado precisamente en el diálogo del Protágoras, porque precisamente aquí Prometeo, que es inventor del género humano por primera vez, no su benefactor sino su creador, precisamente le ofrece a los hombres todas las técnicas, todas las artes técnicas, pero no les ofrece el arte de la política. Entonces precisamente les ofrece el arte de la oratoria, con el que versan precisamente los sofistas, pero no les ofrece la política. ¿Pero por qué Prometeo no puede ofrecerle a los hombres el arte político? ¿Por qué ofrece todas las técnicas menos la arete política, o la virtud política? Porque precisamente esa no se aprende, esa se lleva de modo innato, esa va con el alma, se la descubre, se la recuerda, en ese ejercicio de recuerdo, ¿no?, que precisamente define la filosofía platónica. Entonces es un arte que no puede ser enseñado, sino que en todo caso puede ser recordado, frente a la técnica oratoria, retórica, que continuamente enseñan los sofistas. Y entonces precisamente Prometeo es ardid de la sofística, es uno contra el que hay que combatir.
Y lo que es interesante es que este carácter de un Prometeo como sofista es el que alcanza sobre todo al mundo romano, a una figura cuya lectura les recomiendo por el humor, que es Luciano de Samosata. Es un pensador romano, ¿no?, formado en la cultura griega del siglo II. Es un cínico, es un humorista, es un escéptico, es alguien que se burla de la tradición griega. En eso es como Voltaire, es como un Voltaire de los antiguos, ¿no?, que se aburre leyendo la Ilíada de Homero, y que toda la tradición griega, toda la edificante tradición griega que aparece en la mitología, que se enseñaba como modo de educación, aparecen para él nada más que como relatos de ficción, como relatos alegres para jugar literariamente. Y así juega literariamente Luciano de Samosata en distintos lugares de su obra con la figura de Prometeo, pero en particular, el que es más extenso, es precisamente el relato que se llama Prometeo en el Cáucaso, donde precisamente Luciano de Samosata, con mucho humor y también con todo el conocimiento de la sofística que tiene, presenta a Prometeo como un gran sofista, como un gran discutidor, como alguien que tiene la fortaleza que tiene un sofista, que cuál es a los ojos de un pensador como Platón, el que hace pasar lo más débil por lo más fuerte. Esa es la fuerza que tiene un sofista, que permite, por medio de la fuerza de la palabra, transformar la comprensión de lo real. Y es lo que un famoso sofista como Gorgias hace en su elogio de Helena. Piensen que para la cultura griega, Helena es la puta por la cual se desarrolla la guerra de Troya. Y precisamente frente a ese desprecio de la figura de Helena, Gorgias hace un elogio, un encomio, una defensa de Helena, mostrando que ella en rigor ha sido víctima de una situación, pero que no se desprende precisamente la guerra de Troya por su amorío. Y precisamente lo mismo hace Luciano, queriendo reivindicar la figura de Prometeo cuestionada por Platón. Y entonces Prometeo está aburrido en el Cáucaso, ¿no?, demorándose donde tiene mucho tiempo en esta piedra, y elabora precisamente distintos argumentos con los cuales va rebatiendo sofísticamente, en un texto precioso y con mucho humor, cada una de las tres acusaciones que recibe. Repito, el haber engañado en el festejo, en el banquete a Zeus con las bolsas de huesos y carne, el haber robado el fuego y el haber inventado al género humano. Entonces, sobre cada una de esas cosas se detiene Luciano de Samosata para, por medio de argumentos muy bien elaborados, mostrar la reivindicación de la figura de Prometeo, ¿no? Y eso en el contexto del mundo romano. Podríamos decir que cuando alcanzamos más tarde lo que llamaríamos el mundo medieval, ahí la figura de Prometeo es repetidas veces en pensadores como Lactancio, Tertuliano, Agustín, y pienso sobre todo en Agustín en La ciudad de Dios, libro 14, capítulo 8, y si no va por ahí, si no le pegué por ahí va, pero después puedo buscarles la cita, pero quiero decir, ahí en distintos textos aparece precisamente la figura de Prometeo vinculada con la de el Dios creador, el Dios omnipotente, ¿no? Y entonces repetidas veces esta cuestión de miren cómo los griegos se referían a la figura de Prometeo como creador, ¿no? Y no sabían que lo que estaban denominando como Prometeo era el Dios de nuestra religión cristiana.
¿no? Pero es cierto que no es un contexto donde aparezca repetidas veces, sino que son menciones que lo vinculan con el Dios creador. Más interesante, por supuesto, se vuelve la presencia de Prometeo en el contexto del Renacimiento. Porque precisamente el contexto del Renacimiento es heredero de la tradición clásica, y por tradición clásica entiendo antigua y medieval. Es decir, al Renacimiento llegan la mayor cantidad de versiones, la de Hesíodo, la de Esquilo, la de Platón, la de Luciano, la de Ovidio, la de Virgilio, ¿sí? Es decir, y precisamente en ese contexto es que aparecen nuevas entonaciones de la figura de Prometeo a las que quisiera referirme. Vamos hasta aquí, ¿no? ¿Tenemos tiempo? Bueno, muy bien. Una obra que considero es importante en este punto es una obra muchas veces no estudiada. Es una obra que pensaba robarme de una librería hace muchos años. Lo dejé para el día siguiente y cuando volví a esa librería ya no estaba. Me tomé el tiempo para pensarlo porque era un volumen muy grande, ¿no? Y entonces tenía que ir preparado con una campera un poco más grande para ponerlo. Bueno, elaboré una estrategia. Debería haber sido más seguir el impulso del momento y que fuese lo que fuere, ¿no? Pero bueno, son de las cosas que me arrepiento, ¿no? Pero que he hecho mal. Sí, no haberme robado eso. Es una obra de Giovanni Boccaccio, contemporáneo de Dante y de Petrarca, que se llama Los libros de las genealogías de los dioses paganos. Genealogiae Deorum Gentilium Libri, ¿no? Libros de las genealogías de los dioses paganos. Y en el libro cuarto hay un capítulo destinado a Prometeo. Como heredero de la tradición cristiana, Boccaccio se refiere a Prometeo identificándolo con el Dios omnipotente, el Dios creador, el demiurgo, ¿no? El artífice de lo real y del hombre. Pero también lo define como el hombre, ¿no? El hombre con mayúscula, que estudiando en la Piera del Cáucaso, y esto hace pensar que Boccaccio conoció la versión de Luciano de Samosata, el hombre que estudiando en la Piedra del Cáucaso enseña a los hombres las distintas artes. Es decir, Prometeo es el hombre contemplativo, que es uno de los ideales de la cultura del Renacimiento. La de precisamente mostrar este hombre que, fruto de la contemplación y la posibilidad de elevarse del contexto más inmediato, puede ejercer y practicar su libertad. Piensen en esto, en un tópico que ha sido decisivo en la cultura del Renacimiento, en Italia, pero también en Francia, en Inglaterra. En Alemania no, porque en Alemania siguen siendo bárbaros en ese contexto. Y que es precisamente el concepto de la dignidad del hombre, la dignitas hominis, ¿no? La dignidad del hombre, que aparece como un concepto muy presente en muchos textos filosóficos del 1500, ¿no? Y del 1400 y del 1500, ¿no? El más famoso es el de Pico de la Mirándola, que quizás lo conocen, Gianoso Manetti, Pomponazzi, bueno, varios pensadores que escriben discursos sobre la dignidad del hombre. Y lo que quieren poner es de manifiesto el carácter creador del hombre, que no está dotado de ninguna naturaleza predeterminada, ninguna naturaleza predicha, sino que fruto de su propia acción, fruto de aquello que hace, puede elevarse o descender en la escala de la naturaleza. Y entonces
Pico lo dice así: no vamos a tener un hombre que actúe angélicamente o como un cerdo, sino que vamos a tener a un cerdo o a una inteligencia angélica, porque precisamente el hombre se define fruto de sus acciones. Y por supuesto que esto aparece, y ahora volviendo a la figura de Prometeo, en un texto de Bobilus, que se llama Acerca del sabio, donde precisamente se refiere a la figura de Prometeo, donde precisamente Prometeo es aquel que permite que el hombre se eleve más allá del contexto inmediato y se aboque a la actividad contemplativa, ¿no? Y con eso alcanzando el ideal de sabiduría. Pero esta versión tan pura de Prometeo, ¿no? De un Prometeo que es emblema de la vida contemplativa, de la vida especulativa, de la vida desentendida de un contexto, precisamente es contradicha en una hermosa entonación del mito de Prometeo que aparece en un texto que ha traducido una colega y cuya lectura recomiendo, que es Francis Bacon, el filósofo inglés. Ese sí robaba más que libros, que se llama La sabiduría de los antiguos, y tiene un capítulo destinado a la figura de Prometeo. Y es interesante la percepción que ofrece Bacon de Prometeo, porque precisamente ahí nos muestra algo que va a ser muy propio de la ciencia moderna, que ya disuelve esta tensión entre el que sabe y el que no sabe, el que se dedica a la vida contemplativa o a las actividades terrenas, sino que precisamente quiere mostrar el límite, la constitutiva finitud del hombre, no esta libertad desmedida de la que hablaban Bobilus, Pico de la Mirándola, sino precisamente un hombre que no puede trascender la naturaleza, sino que lo que busca es comprenderla, porque es un intérprete y un ministro suyo. Y esto lo dice Francis Bacon precisamente en su obra Novum Organon, en el libro primero, cuando presenta su famosa doctrina de los ídolos, que son las fantasmagorías que atentan contra el entendimiento a la hora de trabajar o de pensar. Es decir, Bacon y los pensadores que han llevado adelante de cierto modo la ciencia moderna, lo que quieren es volverse contra los prejuicios. Eso está presente en muchos pensadores de este contexto, la vuelta contra los prejuicios, contra la tradición, para precisamente el apego a una comprensión más limpia, por decirlo de algún modo, de la naturaleza. Y cuando precisamente Bacon interpreta a Prometeo, quiere ofrecer eso, un pensador que precisamente por su fuerza es un gran filósofo, porque contradice los prejuicios y abre espacio a una comprensión de la naturaleza. Y que por eso precisamente es que roba el fuego a Zeus y crea a los hombres, para que puedan ser intérpretes de la naturaleza por medio del desarrollo de la técnica. Leo en ese sentido un breve pasaje. Dice: queda en fin por tratar lo que se refiere a las fiestas de Prometeo con las antorchas ardientes. Esto alude a las ciencias y a las artes como aquel fuego en memoria y celebración del cual fueron estas fiestas instituidas. En realidad, no es menor el peligro de que ésta se apague si se corre demasiado aprisa que si se corre excesivamente despacio. Es decir, está precisamente mostrando la meticulosidad con la que debe trabajar un científico, la paciencia con la que debe llevar adelante su actividad, liberándose de prejuicios en este sentido. Así que recomiendo esa lectura. Y por último, para ya dar cierre y en todo caso avanzar a un diálogo entre nosotros,
quisiera referirme a una de las entonaciones por las que yo tengo más aprecio en cuanto al mito de Prometeo. Es una obra que he estudiado mucho y que de cierto modo recoge el ideal del pensamiento romántico. Y de cierto modo busca heroicamente culminar lo que había ofrecido Esquilo en su interpretación de Prometeo. Se trata de una obra en la que un pensador tiene una profunda confianza respecto de su éxito y que sin embargo lo confina en una completa marginalidad. Me refiero al nacimiento de la tragedia de Federico Nietzsche de 1873, verano del 72 al 73, ¿no? Que paradigmáticamente tiene en la portada, en la primera edición de la obra, una imagen del Prometeo liberado, ¿no? Y precisamente ahí Prometeo está identificado, y digo una profunda marginalidad porque es una obra que Nietzsche escribe con un gran talento, profundamente influenciado por la filosofía de Schopenhauer, ¿no? Para el contexto de sus colegas en filología de la Universidad de Basilea, y sin embargo lo que recibe es un silencio atroz, la condena de la obra y el silencio de sus amigos, ¿no? Y realmente sufre mucho la publicación de esa obra. Pero en esa obra, precisamente Nietzsche busca volverse sobre la tragedia griega como un parangón, como un ejemplo de aquello que entre los griegos fue la cumbre de su esplendor y que actualmente puede serlo en el drama wagneriano. Entonces se vuelve sobre los griegos para mostrar un ejemplo de algo que está teniendo lugar en su propio tiempo. Y en ese contexto, en el parágrafo 9, precisamente se demora en el Prometeo encadenado de Esquilo, en la figura de Prometeo, sin más, al que identifica con un artista dionisíaco, en la tensión que precisamente él presenta en lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Ustedes recordarán que cuando comienza el nacimiento de la tragedia, Nietzsche se refiere a lo apolíneo y lo dionisíaco como fuerzas artísticas de la naturaleza, en primer lugar. Es decir, en la naturaleza misma se da la tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Y luego esa tensión que tiene lugar en la naturaleza aparece en la contraposición entre distintas formas del arte. Las artes dionisíacas, ¿no? La música y la danza, y las artes apolíneas de la poesía y la pintura. Y precisamente Prometeo es portador del arte dionisíaco, porque precisamente es quien ofrece una comprensión de la naturaleza, rompiendo lo que ya Schopenhauer denominaba el principio de individuación. Entonces es ese esfuerzo romántico por disolver la individuación, ¿no?, del sujeto para una comprensión más profunda de la naturaleza. Y eso es precisamente lo que ofrece el Prometeo de Federico Nietzsche. Con este breve bosquejo, lo que he querido mostrar son distintas entonaciones, y he tratado de esforzarme, y ojalá lo hayan recibido, por mostrar los distintos contextos y los distintos horizontes de sentido en los que se interpreta la figura de Prometeo. No es un elenco de referencias estériles a la figura de Prometeo, sino cómo cada contexto se ha servido de esta metáfora, de esta imagen, para una comprensión más compleja de su propio tiempo, ¿no? En una historia que, insisto, no ha sido evolutiva, sino ciertamente laberíntica. Muchas gracias.
poquito sobre la contemporaneidad en la recepción del mito de Prometeo y sobre todo tu visión, dado que es una figura efectivamente vinculada al mundo de la técnica y muchas facetas distintas como señalaste. Entonces, si querés decir algo, por ejemplo, yo, no sé, te podría decir, lo hemos conversado a veces, Hans Jonas, en el principio de responsabilidad, habla de Prometeo desencadenado, es decir, el crítico del mundo contemporáneo en cuanto a la falta de responsabilidad por lo que hacemos con el planeta, por decirlo brevemente, habla de Prometeo desencadenado, y así otras, ¿no? Entonces me gustaría alguna reflexión tuya sobre eso. Sí, bueno, no, está muy bien, y te agradezco en eso, porque, claro, es cierto que la figura de Prometeo, que tiene todo este trasfondo histórico, irrumpe en la reflexión contemporánea y irrumpe, te diría, y la referencia a Jonas es clara, en lo que se llama los problemas éticos vinculados con la energía. Te diría que quizás uno de las identificaciones o de los elementos más tomados en la figura de Prometeo, en el pensamiento contemporáneo, quizás no guarda relación tanto con este carácter libertario de Prometeo, de si es creador o no de los hombres, sino en una suerte de identificación entre el fuego y la energía y la manipulación de esa energía y el dominio de la energía. Entonces ese es un elemento que a mí me interesa, en cómo el pensamiento contemporáneo recupera la figura de Prometeo a través del elemento del fuego. Pienso en el caso de Bachelard también, ¿no? La poética del fuego, ¿no? Que ya está presente quizás también desde el romanticismo, o en la figura de Frankenstein aparece, de Frankenstein o el Prometeo moderno, pero esa vinculación entre fuego y energía y el dominio y la manipulación de la energía, ¿no? Y tenía aquí una cita de Jonas también, así, para compartir, si la encontramos, ¿no? Pero no la encontramos ahora, pero después te la paso, pero sí, diría eso tan solo, ¿no? Sí, porque me quedo pensando también en este sentido en la apropiación que Albert Camus hace de la figura de Prometeo en El hombre rebelde y en un pequeño escrito que tiene de 1946 sobre Prometeo, ¿no? Donde aparece un Prometeo existencialista de cierto modo, libertario, o sea que no es tan correcto esto que decía antes, porque aparece, digamos, una entonación así como existencial de Prometeo, pero es verdad que, digamos, la reflexión más contemporánea tiene que ver con una reflexión sobre la técnica y la ciencia contemporánea, ¿no? Sí, y diría que sobre todo esta cuestión de la ética de la energía, y podría leer algunas cosas al respecto, a ver como temas también que tenía ahí presentes. Por ejemplo, y digamos que son algunos de los temas que trabajan estas éticas de la energía, ¿no? El uso de combustibles fósiles, además del problema mayor que trae aparejado de la disminución e incluso el riesgo de agotamiento de este tipo de recursos naturales, su reemplazo por la energía hidroeléctrica, el desarrollo de la energía nuclear, el desarrollo de la energía solar, o la acción de las mareas y de las olas en el empleo de la energía. Me parece que esas son las cosas así que más podríamos vincular sobre la actualidad del mito de Prometeo, ¿no? Sí. Temas, digamos, en donde puede aparecer presente. Así que bueno, muchas gracias en ese sentido.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, me queda una duda cuando vos planteas que Pandora baja con esa caja donde adentro están todos los males para los hombres, y cuando se da cuenta la cierra y adentro queda la esperanza. ¿Por qué está mezclada la esperanza dentro de la caja con todos los males? No, bueno, porque, digamos, precisamente la figura de Pandora irrumpe en la mitología precisamente como esta mujer que es diseñada por Zeus, ¿no?, de la arcilla, para castigar a los hombres. Entonces, cuando los hombres abren esa caja, se desperdigan todos los males que contiene la caja y se dice que lo que queda es la esperanza, y muchos intérpretes dicen vanas esperanzas, ¿no?, para el hombre, como si no hubiese mayor sentido. Pero digo, también es ambivalente ese carácter peyorativo que adquiere la mujer, o la primera mujer como Pandora, porque insisto también en el caso de la interpretación que ofrece Goethe de el mito, Pandora aparece precisamente como un elemento que trae complejidad, y precisamente por medio de esos males una visión más compleja del mundo para los hombres y de las afecciones que pueden haber. Entonces hay una reivindicación también en el contexto del romanticismo de la figura de Pandora. Eso. ¿Alguna pregunta más? No sé, José, si usted... después te digo una cosita. Sí, buenas noches.